Vamos a ver en este punto 11 la interpretación geométrica de la derivada para funciones de Rn en Rm, cosa que no hemos hecho al momento. Entonces digamos que tenemos una función f definida en un subconjunto de Rn en Rm. Entonces esta función es diferenciable si solo si como ya aprendimos, sus funciones coordenadas son diferenciables, es decir, si solo si fi de x es diferenciable para todo i desde 1 hasta m. Entonces recordemos que en nuestra notación nosotros tenemos un vector x en Rn, bueno, más precisamente un vector x que está en u, y ese u está contenido en Rn. Entonces eso quiere decir que x tiene componentes x1 hasta xn. Entonces la función f evaluada en x, realmente lo que estamos escribiendo es f evaluado en x1 hasta xn, y esto tiene m componentes, es decir, es un vector en Rm. Entonces va a tener componentes f1 de x1 hasta xn, f2, f3, etcétera, hasta fm de x1 xn. Entonces estas fi's son funciones que van de u contenido en Rn en R, es decir, son funciones reales. Entonces digamos, en estricto sentido, estas funciones son funciones compuestas, es decir, las fi's realmente son la composición de xy con la función f, donde las xy son las funciones coordenadas de Rn, como aprendimos al principio del curso. Es decir, ¿qué es lo que queremos decir? Que, por ejemplo, nosotros tenemos el espacio Rn, voy a representarlo como si fuera un R2, pero realmente no es un R2. Entonces nosotros tenemos el espacio Rn aquí, y entonces tenemos un punto de Rn. Entonces, un punto P en Rn va a tener n componentes, y entonces vamos a tener una función f que va a tomar un punto de Rn y lo va a mapear a un punto o a un vector de Rm. Entonces aquí tenemos Rm. Ahora, estas funciones coordenadas realmente lo que hacemos es bajar, digamos, al mismo espacio Rn, pero donde ese espacio Rn tiene coordenadas x1 hasta xn, de esta manera. Entonces la coordenada xy es una función que va de Rn en Rn, es decir, lo que quiero decir es que nosotros lo que tenemos es una función que depende de las x's, y entonces cuando queremos evaluar en un punto específico, lo que realmente estamos haciendo es una composición con ese punto, es decir, esta xy es una función que va de Rn en Rn, es decir, a un punto P de Rn le asociamos un xy de P, y este xy de P es la coordenada iésima de ese punto.
Entonces si yo tengo por ejemplo R2 y tiene coordenadas X, Y, entonces yo evalúo en un punto P1, P2, entonces X evaluado en P1, P2 me da el punto P1, Y evaluado en P1, P2 me da el punto P2, y después lo que hago es, entonces para ir de aquí, o sea de este punto hasta este punto de Rm, lo que hago es componer la función f con xy, y esto me da una función que va de u de Rn en Rm en estricto sentido. Entonces, por supuesto, aquí como estamos en espacios planos, esto parece más una pedantería que otra cosa, pero cuando en cálculo 4 veamos las superficies, justamente lo que uno va a hacer es que va a tener una superficie aquí en Rn, y entonces lo que va a hacer es bajar a un Rn para poder escribirlo en coordenadas. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, si tenemos una función f de x, y, z dada como x cuadrada, por ejemplo, por y z, perdón, coma, no sé, vamos a decir xy. Entonces lo que tenemos aquí es una función que va de E3 n3. Entonces, pero justamente aquí este x, y, z, esto me dan, son funciones realmente, y entonces cuando uno, por ejemplo, quiere saber cuál es el valor de esta función f en un punto específico, por ejemplo, queremos saber cuál es el valor de esta función en el punto P igual a, en general vamos a ponerlo como P1, P2, P3. Entonces recuerden que ya coordenadas arriba o abajo en el espacio, en Rn es exactamente lo mismo, que no así cuando uno está en una variedad que no es plana, pero en el caso del espacio plano, como ya he mencionado anteriormente, coordenadas arriba, índices arriba o abajo es lo mismo, justamente porque la métrica es una delta en este caso. Pero si piensan en el espacio de Minkowski, por ejemplo, entonces ahí la métrica no es la delta de Kronecker, y entonces no es lo mismo tener los índices arriba que abajo, justamente porque una coordenada tiene un signo menos si se toma una de las dos posibles métricas, la menos más 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 o la más menos menos menos. Cualquiera que uno tome, en un caso va a ser, por ejemplo, si tomamos menos más 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 más, las tres coordenadas espaciales van a quedar exactamente igual si tenemos índices arriba o abajo, pero la coordenada temporal no, va a cambiar en un signo. Pero en el caso de Rn no hay ningún problema. Entonces, ¿cómo yo calculo esta función? Pues lo que tengo que hacer es evaluar f en el punto P1, P2, P3. Entonces esto lo que me dice es que tengo que evaluar la función x en el punto P y luego elevarla al cuadrado, luego la función y evaluarlo en P, la función z evaluarla en P, la función x en P y la función y en P. Entonces esto para todo punto P en R3 en este caso. Entonces, de la definición de funciones coordenadas que tenemos acá, la x y de P, en este caso la x1 de P, es nuestra primera coordenada, que sería x en P, y eso va a ser P1. Y1 en P, cuando lo evaluemos va a ser y en P, y eso me va a dar P2. Perdón, aquí sería x2. Y cuando evalúe la tercera coordenada x3, que en nuestro caso es la z, me va a dar el P3. Esto es porque la x y en P son las componentes y del punto P. Y entonces esta función se convierte en lo que ya conocemos, que es simplemente sustituir, en vez de x poner P1, en vez de y poner P2 y en vez de z poner P3. Y entonces esto me queda P1 al cuadrado, P2, P3, P1, P2.
Entonces, en particular, por ejemplo, si quiero calcularlo en el punto 1,2,3, pues la función f en 1,2,3 simplemente es como se hace de manera usual, es sustituir, en vez de x poner el 1, en vez de y poner el 2 y en vez de z poner el 3, simplemente. Entonces me queda 1 al cuadrado, 2 por 3, 1 por 2, es decir, el punto 1,6,2. Pero realmente lo que estamos haciendo es esta cosa de aquí, porque estas cosas, estas x, y, z son las funciones coordenadas de la función f. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden lo que vimos al principio del curso, que nosotros teníamos las funciones coordenadas x, y como funciones que van de Rn en R. Perdón, aquí me equivoqué. En R. Entonces, tal es que para todo punto P de Rn, la x, y en P me da justamente la componente yésima de P. Entonces, aquí repito, donde x, y son las coordenadas naturales de Rn, esto lo vimos al principio del curso. Entonces el valor de la x, y en el punto P va a ser justamente el número P a la i, que es simplemente lo que hacen todo el tiempo, que es sustituir el punto por los valores que uno quiere ahí. Pero esto va a ser importante más adelante cuando vean la integral de superficie. Entonces vamos a dar una primera definición. Entonces una función f que va de Rn en Rm, vamos a decir que es un mapeo si, solo si f es diferenciable. O según lo que hemos aprendido, en otras palabras, una función f va a ser un mapeo si solo si sus funciones coordenadas son diferenciables. Es decir, si solo si las fi's que habíamos visto al principio acá, estas son diferenciables. Ahora, la teoría de curvas que vimos en la primera parte del curso es un caso particular de los mapeos. Entonces, para el caso donde m vale 1, entonces si m vale 1 tenemos, perdón, al revés, si tenemos n igual a 1, entonces lo que tenemos es una función f que va de los reales a Rn, a Rm, o si lo quieren ver así, si n vale 1 y m vale n, entonces tengo una función que va de Rn, Rn, y esas son las curvas que habíamos estudiado en la primera parte del curso. Ahora, las curvas van a ser importantes para entender los mapeos, para entender qué es la derivada en este contexto de una función de varias variables. Entonces, vamos a definir lo siguiente. Vamos a decir que si alfa, que va de R en Rn, es una curva en Rn, entonces recuerden que es una curva si solo si sus funciones coordenadas son diferenciables, según lo que habíamos definido al principio del curso. Y si tenemos una función que va de un abierto U, de un subconjunto de Rn en Rm, es un mapeo, entonces vamos a decir que la función compuesta beta, que va a ser la alfa compuesta con f, va a ser una curva en Rm, y esa se va a llamar la imagen de alfa
bajo F. Entonces estas curvas nos van a ayudar a entender qué son los mapeos. Bueno, que más bien nos van a ayudar a entender qué es la derivada, más bien. Entonces lo que estamos haciendo aquí es en el contexto de los diagramas tenemos aquí el espacio R. Entonces aquí tenemos un subconjunto I, tenemos una curva que me manda este intervalo a un subconjunto de Rn. Entonces esto me lo manda una curva ahí. Entonces esta sería la curva alfa. Alfa, si este parámetro le llamo t, entonces esta sería la alfa de t. Y luego aquí tengo una función f que va a estar definida de manera que la curva, la imagen de alfa, o la alfa, la curva, como le quieran llamar, esté contenida en el dominio de la función f, y entonces esto me lo va a mandar a un subconjunto de Rm. Pero ¿qué subconjunto de Rm? Pues va a ser otra curva. Entonces esa otra curva va a estar dada por la composición. Entonces lo que yo hago es, si yo tengo una función, una curva alfa de I en Rn, o de I en U contenido en Rn, entonces, y una función f que va de U a Rm, entonces yo puedo componer estas dos, alfa compuesta con f, de manera que esto me dé una función que va de I en Rm, y esto ya sabemos que es una curva, entonces esto me va a producir una curva en el espacio Rm. Esa curva va a ser justamente esa beta que hemos definido anteriormente. Entonces lo que estamos haciendo es mandar una curva del espacio Rn a una curva al espacio Rm mediante la composición, conociendo un mapeo que va de Rn en Rm. Entonces si alfa es diferenciable y la f es diferenciable, también la composición es diferenciable, y entonces esta curva nueva es diferenciable también. Entonces para darse una idea del comportamiento de un mapeo mediante cálculos de sus valores en un número finito de puntos, el mapeo debe ser simple. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una función lineal que sea una f de x y z dada como, no sé, x menos y, x más y 2z, entonces lo que tengo es una función que va de R3 en R3. Ahora esta función, si quiero saber el valor en un punto, pues simplemente lo que hago es, ya teniendo en mente lo que estamos haciendo es componer o tomar las funciones coordenadas naturales de Rn en el punto P, entonces simplemente sustituir y me queda P1 menos P2, P1 más P2 y 2P3. Entonces esto me da un punto en R3. ¿De acuerdo? Entonces esta cosa es una transformación lineal de R3 en R3, y entonces es una transformación lineal. Y por lo que sabemos del álgebra lineal, de los teoremas, un teorema en particular que vieron ahí, lo que nos dice es que una transformación lineal queda totalmente determinada por sus valores en tres puntos linealmente independientes. Entonces esto implica del álgebra lineal que dije que f queda totalmente determinada por sus valores
en 3 puntos. En este caso, porque es una transformación de R3 en R3. Para una transformación lineal de Rn en Rm, entonces queda determinada por n puntos linealmente independientes. Entonces, en el caso de las transformaciones lineales, esos puntos linealmente independientes se pueden tomar como los elementos de la base canónica. Entonces, si lo vemos como el espacio vectorial, sería el U1 o el E1, como le quieran llamar, 1, 0, 0. Sería anclado en el punto P, U2 igual a 0, 1, 0, y U3, 0, 0,1. Para una función lineal de Rn en Rm va a quedar determinada por los n vectores linealmente independientes de la base de Rn. Entonces estos 3 puntos determinan toda la función lineal y sabemos cómo se comporta el álgebra lineal. Ahora, si tenemos una función que no sea lineal, por ejemplo, una función que va de R2, en R2 vamos a ver cómo esas curvas nos van a ayudar a saber más o menos qué es lo que hace ese mapeo. Entonces vamos a decir que esta función sea una función de xy y que nos mande a x cuadrada menos y cuadrada, por ejemplo, y 2xy. Entonces esta función no es lineal. Entonces la pregunta es, ¿cómo analizamos este mapeo? Entonces, por supuesto, este es un mapeo porque esta función f es diferenciable, ya que x cuadrada es diferenciable, y cuadrada es diferenciable, la diferencia es diferenciable, y el producto de la x es diferenciable, la y es diferenciable, el producto de diferenciables es diferenciable también. Entonces las componentes de esta función son diferenciables, lo cual implica, por lo que hemos visto en temas anteriores, que la función f es diferenciable también. Entonces es un mapeo según la definición que dimos. Entonces lo que uno hace para saber o para entender más o menos qué es lo que hace un mapeo que no es una transformación lineal, que es el caso más simple porque está determinada por los 3 puntos o por los n puntos en general, o los n vectores linealmente independientes. En el caso de una transformación que no es lineal, la cosa no es tan sencilla. Entonces lo que uno hace es ver qué le hace a ciertas curvas. Por ejemplo, podemos ver qué pasa o qué le hace ese mapeo a la curva, a una circunferencia de radio r centrada en el origen. Entonces una circunferencia de radio r centrada en el origen tiene como ecuación paramétrica r coseno de t, r seno de t, donde t está en el intervalo de 0 a 2pi. Entonces esta curva, digamos, si la pintamos acá vamos a pintarla aquí. Entonces tenemos una función que va de R2 en R2. Entonces, por supuesto, esto lo vamos a... una cosa que ya no se va a evaluar y que la puede ver quien quiera en el teorema de la función inversa. Y en el teorema de la función implícita, ahí vamos a tener que estudiar funciones que no son lineales, como esta que estamos tratando aquí. Entonces lo que tenemos nosotros aquí es una circunferencia. Estamos dando una circunferencia unitaria. Bueno, eso se ve horrible. Y esto se sigue viendo horrible. A ver si puedo... ahí más o menos. Entonces esta es la curva alfa. Entonces como función, esto lo que hace es tomar puntos en el intervalo 0 a 2pi, y entonces esto lo mapea en esta circunferencia que va en dirección contraria a las manecillas del reloj y da solamente un viaje.
Entonces hace un viaje en el sentido opuesto de las manecillas del reloj alrededor de un círculo de radio R con centro en el origen. Entonces nosotros conocemos la función f que va de R2 en R2 y entonces podemos ver en qué curva se mapea esta circunferencia acá bajo el efecto de esa función f. Entonces esa curva es alfa, que es la que hemos dado, compuesta con f. Esa va a ser una función que va a ir del intervalo 0,2pi a R2. Entonces beta de t, o sea, toma un valor t y eso lo manda a un beta de t, que es f, bueno, alfa compuesta con f de t, que sería f evaluada en alfa de t. Entonces beta de t va a ser f compuesta con alfa de t, que sería f de alfa de t, es decir, la función f evaluada en r coseno de t, r seno de t. Entonces donde veamos x ponemos esto y donde veamos y ponemos esto. Entonces la función es x cuadrada, que es r cuadrada coseno cuadrado de t, menos y cuadrada, que es r cuadrada seno cuadrado de t, y que era 2xy. Entonces 2r por coseno por r por seno, entonces 2r cuadrada coseno de t por el seno de t. Ahora, de las propiedades de las funciones trigonométricas, esto me quedaría r cuadrada por coseno cuadrado de t menos seno cuadrado de t, pero coseno cuadrado menos seno cuadrado es coseno de 2t. Entonces me queda r cuadrado por el coseno de 2t. Y 2 coseno seno es el seno de 2t. Entonces me queda r cuadrada seno de 2t. ¿De acuerdo? Entonces, para t que va de 0 a 2pi. Entonces lo que vemos aquí es que esta curva se mapea en R2 en una circunferencia que hace dos viajes en el sentido contrario a las manecillas del reloj alrededor de una circunferencia de radio r cuadrada. Entonces el radio aquí es r cuadrada y hace dos viajes porque tenemos aquí el 2t. Entonces esta circunferencia se mapea en otra que va como más grande, un radio más grande, y aquí voy a pintarlo así como doble para hacer ver explícitamente que da dos viajes. Entonces lo que hace esto es ensancha r cuadrada y da dos vueltas. Entonces esta es la curva beta. Entonces por lo tanto podemos decir que, o sea, esto voy a ponerlo aquí, es una circunferencia de radio r cuadrada con centro en el origen, que da dos vueltas. Entonces el coseno de 0, entonces t va de 0 a 2pi, coseno de 0 es 1, por ejemplo. Entonces cuando t vale pi medios, coseno de pi es menos 1, entonces está de este lado. Cuando vale pi, entonces tenemos coseno de 2pi, que daría la primera vuelta, que vale 1. Y luego coseno de 3pi es menos 1. Y coseno de 4pi, que es hasta donde llega, que es cuando t vale 2pi, tenemos que evaluar coseno de 4pi, que es igual a a 1 otra vez. Entonces da dos vueltas. Entonces el efecto de f de la función f va a consistir en envolver
el plano R2 alrededor de sí mismo dos veces, quedando el origen fijo. Entonces, ¿cómo sabemos que el origen queda fijo? Pues porque f de 0, 0, que es el punto aquí, 0, 0, bajo f me lo manda a x cuadrada menos y cuadrada, que sería 0 cuadrado menos 0 cuadrado, que es 0, por 2x por y, por 2, 0 por 0, que es 0. Entonces el origen lo deja igual. Entonces en este proceso cada círculo de radio r queda envuelto dos veces alrededor del círculo de radio r cuadrada. Este tiene radio r cuadrada, este tiene radio r. Entonces, de esta manera es como podemos más o menos analizar qué es lo que hace un mapeo de Rn en Rm, ayudándonos con curvas. Ahora, si han observado bien hasta ahora, lo que siempre que hemos definido un objeto nuevo, definimos la idea de derivada para ese objeto. Por ejemplo, cuando definimos una curva, encontramos cuál era su velocidad, y a partir de la idea de la velocidad de una curva se puede, de esa forma, lo que tenemos es, tenemos una curva alfa, vista así como una función que va de i a Rn, y luego con esa alfa definíamos una derivada que sería la alfa prima en un punto en alfa de t. ¿Se acuerdan eso? Alfa prima de t está evaluada en el punto alfa de t. Entonces en cada punto de la curva tengo un vector tangente a la curva, y en general un vector tangente a Rn. Ahora, a partir de la idea de la velocidad de la curva, podemos definir la derivada de un mapeo. Entonces esa derivada del mapeo va a ser una función tal que, lo que tenemos, voy a regresar acá a este diagrama. Entonces si tenemos que para esta curva alfa yo puedo definir una velocidad aquí, en el punto t, o si le llamo 0 al primer punto, pues sería un alfa prima en 0. Entonces este vector tangente también se va a mapear sobre la curva beta de t en un vector tangente beta prima de t. Entonces a esa derivada especial se le va a denotar como f estrella abajo. Ay, aquí me saltó esto. Déjenme ver si lo puedo. Ahí. No, ¿qué hice? Me equivoqué. Me equivoqué otra vez. Aquí, lo bajamos acá. Lo bajamos acá. A ver, entonces, ¿cómo quedó esto? Así, justamente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, este es alfa, y por acá tenemos la curva f, la función f. Entonces, la composición me da una curva beta. Y aquí voy a tener un vector tangente también. ¿De acuerdo? Entonces, la derivada de un mapeo va a ser una f estrella, que lo que va a hacer es a un vector tangente aquí le va a asociar un vector tangente acá.
y esta cosa se va a llamar el push forward de f. Entonces va a ser una función tal que al vector tangente b de p aquí le va a asociar un vector tangente a Rm en el punto f de p, que va a ser f estrella abajo de b de p. ¿Sí? Entonces vamos a volver a escribir esta idea aquí. Entonces tenemos el conjunto I, tenemos la función alfa, me manda una curva en Rn, luego tengo la función f, y bajo la composición de f con alfa, o de alfa con f, esto me lo va a mandar a una curva en Rm. Esa curva le voy a llamar beta, como ya definimos anteriormente. Entonces el vector tangente b va a ser la velocidad inicial de la curva. Entonces, según lo que aprendimos antes, la curva que vamos a tomar es una recta. Entonces vamos a tomar una recta. Entonces esa recta va a ser la recta alfa de p, y va a tener este vector dirección b de p. Entonces vamos a tener la recta L. Y por acá voy a tener la composición de L con F. La composición de L con F me va a dar una curva que no va a ser una recta en general en Rm. Entonces el vector tangente b, bp, que podemos simplemente denotar como b ahora, ese vector b va a ser la velocidad inicial de esa recta de L de t igual a p más t por b. ¿Por qué? Porque si t vale 0, entonces cuando yo evalúo L en 0, esto me da justamente el punto P, por ejemplo. Y el vector de dirección de esa recta pues es ese vector B. Entonces la imagen de alfa bajo F va a ser beta de t igual a F compuesta con L de t, que va a ser F compuesta con P más TB. Y entonces justamente vamos a definir la f estrella abajo del vector b como la velocidad inicial beta prima 0 de beta, es decir, beta prima en 0 va a ser justamente la derivada con respecto de t de beta de t como curva en t igual a 0, y eso, según lo que hemos visto acá con esa beta, va a ser la derivada con respecto de t de f valor en p más tb en el punto t igual a 0. Y esta cosa es la derivada direccional, si se acuerdan. Entonces con esto vamos a definir lo siguiente. Definición número 3. Sea f una función que va de un subconjunto de Rn en Rm un mapeo. Entonces si b es un vector tangente a Rn en el punto P, vamos a definir f estrella abajo de b como la velocidad inicial de la curva beta
que va de R en Rm, tal que beta de t es f de p más tb, una curva en Rm. Entonces la función resultante que vamos a llamar f estrella abajo, que va a ir del espacio tangente a Rn en el espacio tangente a Rm, va a ser el push forward de la función f, o el mapeo de derivadas también le llaman. Bueno, en este caso realmente, como estamos definiéndolo en un abierto de Rn, sería el espacio tangente al conjunto U. Entonces va a ser el push forward o mapeo de derivadas. F estrella de la función f. Muy bien, entonces la posición inicial en t igual a 0 de beta de t va a ser f de p. Entonces, ¿por qué va a ser f de p? Porque tenemos que beta en t igual a 0 va a ser igual a f de p más t, en este caso es 0 por b, que va a ser igual a f de p. Entonces el punto de aplicación de su velocidad inicial va a ser este punto f de p, es decir, yo tengo aquí el punto p, la f me lo manda al punto f de p, y aquí voy a tener el vector tangente f estrella abajo de b, que va a ser el vector tangente de esa curva, pero aplicado en el punto f de p, digamos. Es simplemente lo que estamos diciendo ahí con esto de acá. Entonces, como ya vimos, la f estrella o el push forward de f transforma un vector tangente a Rn en el punto P en un vector tangente a Rm, pero en el punto f de p. Entonces, por ejemplo, ¿cómo calculamos esto? Pues vamos a decir que tenemos la misma función de hace rato. Tenemos la f de xy igual a x cuadrada menos y cuadrada, 2xy. Entonces esta es una función diferenciable. Entonces esta es un mapeo. Un mapeo por lo que dijimos anteriormente, porque cada función componente es diferenciable. Y de hecho es diferenciable el número de veces que uno quiera. Entonces eso se llama que es C infinito. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer según la definición? Pues calcular quién es P más T veces P. Entonces, si P es un punto P1, P2 y B es un vector B1, B2, entonces esto me va a quedar como P1 más T B1 y P2 más T B2, donde P es igual a P1, P2, es un punto de R2, y B igual a B1, B2, es un vector en el punto P, un vector tangente a P, un vector tangente a R2 en el punto P, que digamos es equivalente a decir que es un punto en R2, también por el isomorfismo que hay entre esos dos espacios.
Entonces esto significa que la f compuesta con p más tb pues va a ser sustituir esto por es en vez de esto de aquí. Entonces me va a quedar p1 más tb1 al cuadrado menos p2 más tb2 al cuadrado, coma, 2 veces p1 más b1 por t por p2 más tb2. Esa sería la composición de esta recta con la función f que estamos dando aquí en el punto P. Entonces, al variar la t, esta fórmula va a describir la curva en R2, que por definición va a tener velocidad inicial f estrella de b. Entonces, o sea, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el mismo diagrama que está aquí. Entonces, tenemos esto, y esta función f lo va a transformar en una curva en R2. Entonces, esa curva en R2 va a tener un vector tangente. Entonces, este b es el vector tangente a R2 que está aquí. Y entonces lo que vamos a ver es qué vector tangente me manda acá bajo esa función f. Entonces, según la definición, lo que tenemos es que f estrella de b va a ser la derivada con respecto de t de f compuesta con p más tb en el punto t igual a 0. Y entonces lo que dice esto es, hay que derivar con respecto de t esta función f que tenemos aquí. Entonces, si derivamos con respecto de t, me va a dar 2 veces esto por la derivada de esto con respecto de t, que es b1, y aquí me va a quedar el b2. Entonces, lo que me va a decir esto es que va a ser igual a 2 veces p1 más t b1 por b1 menos 2 veces p2 más tb2 por b2. Y la otra, que sería la primera por la derivada de este más este por la derivada de este. Entonces me va a quedar 2 veces p1 más b1t por la derivada del otro, que sería b2, más 2 veces p2 más tb2 por la derivada del otro, que es b1. Y esto lo tengo que evaluar en el punto t igual a 0. Entonces esto me va a quedar 2 veces p1 por b1 menos 2 veces p2 por b2, porque estoy evaluando en t igual a 0, coma 2 veces p1 b2 más 2 veces p2 b1. Entonces mi vector tangente va a ser 2 veces p1 b1 menos p2 b2, coma p1 b2 más p2 b1. ¿De acuerdo? Ahora esto lo estamos haciendo con la definición, pero por supuesto podemos hacerlo ya con lo que aprendimos antes, que justamente esto de aquí no es más que la derivada direccional de f respecto al vector b. ¿Cierto? O sea, a ver, voy a quitar esto de aquí porque, digamos, esta f tiene m componentes. Entonces, a ver, vamos a escribirlo acá. Entonces lo que tenemos es que aquí tenemos el ejemplo y tenemos ese cálculo. Entonces, por otro lado, como beta de t es la f en p más tb, y esta f pues realmente tiene m componentes, entonces es f1 de p más tb, etcétera, hasta fm de p más tb. ¿De acuerdo? Entonces la beta prima en 0 va a ser igual a la derivada con respecto de t de f1 de p más tb en t igual a 0
etcétera, la derivada con respecto de t de fm de p más tb en t igual a 0, y esto es justamente la derivada direccional. Entonces va a ser b de f1, luego voy a tener b de f2 hasta b de fm. ¿Y en dónde va a estar evaluado ese punto? Pues en beta de 0. Entonces con esto tenemos la siguiente definición. Definición 5.11. No, más que definición, teorema más bien. Hemos demostrado el siguiente teorema. Teorema 5.11.1. Entonces vamos a escribirlo así: sea f una función, bueno, más bien un mapeo tal que f de, podemos poner de p de x, voy a ponerlo de p, tal que f de p es f1 de p hasta fm. Tiene esas coordenadas. Entonces, si b es un vector tangente a Rn, bueno, en este caso, o sea, estoy poniendo a Rn, pero realmente sería a u, pero como u está contenido en Rn, realmente sigue siendo un vector tangente a Rn. Pero tiene que estar definido en el dominio de la f, porque si no, no puedo hacer nada. Se entiende, creo, eso, ¿no? Entonces, el push forward de b va a ser justamente lo que acabamos de ver, la derivada direccional de la componente 1, la derivada direccional de la componente m, que pueden poner arriba o abajo el índice de nueva cuenta, y eso va a ser en el punto f de p. Entonces, por lo tanto, el push forward de f se determina por las derivadas direccionales de las funciones componentes de la función f. ¿De acuerdo? Entonces, realmente lo que tenemos es que si yo tengo esa f y yo fijo un punto, entonces la f estrella la voy a estar evaluando en el punto p, y eso me va a dar una función que va del espacio tangente a Rn al espacio tangente a Rm, o en otras palabras, voy a tener una transformación que va de Rn a Rm, porque este espacio, recuerden que es isomorfo a Rn, y este espacio es isomorfo a Rm. Entonces lo que tenemos es el siguiente corolario. Sea f un mapeo. Entonces, en cada punto p de Rn, el push forward va a ser una transformación lineal. Que esto ya lo teníamos de antes, solamente que lo estamos obteniendo de una manera ligeramente distinta, justo para interpretar qué es lo que es ese jacobiano que habíamos visto anteriormente. Entonces, esta es una transformación lineal, y justamente esa linealidad es consecuencia del hecho de que esta cosa, por cómo la hemos definido, está dada en términos de las derivadas direccionales. Las derivadas direccionales eran transformaciones lineales también, si se acuerdan. Entonces, demostración:
muy simple. Vamos a dar dos vectores en Rn y un número real. Entonces lo que tenemos es que el push forward de f en b más alfa w va a ser igual, por el teorema que vimos anteriormente, a la derivada direccional b más alfa w de f1 hasta la derivada direccional de b más alfa w en fm. Y ahora esto, por lo que vimos de las propiedades de la derivada direccional, esto va a ser igual a b de f1 más alfa w de f1 a b de fm más alfa w de fm, y esto por las propiedades de los vectores sería b de f1, o sea, b de fm más alfa por w de f1 w de fm, y esto justamente es f estrella p de b más alfa por f estrella p de w. Entonces, por lo tanto, el push forward es una transformación lineal. Entonces, esto generaliza, como vimos anteriormente, el hecho de que la derivada de una función de R en R es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto X. Entonces, para todo punto de Rn, el push forward de f es la transformación lineal que mejor se aproxima al comportamiento de f en una vecindad del punto P. ¿De acuerdo? Entonces eso, ¿qué nos dice en el caso particular de una curva? Pues tengo una curva y entonces en una vecindad del punto P, la función que mejor se aproxima ahí es una línea recta, que sería la derivada de esa curva en ese punto. Si tengo una superficie, una función que va de R2 a R, por ejemplo, como esta cazuelita, entonces alrededor de un punto, por ejemplo aquí, yo tengo un plano tangente, como ya habíamos visto, que es la función que mejor se aproxima en una vecindad de un punto, de este punto, a esa superficie. Entonces, en general, no sabemos cómo se grafican las funciones de Rn en Rm, pero lo que sí sabemos es que en una vecindad de un punto de esas funciones, la derivada va a ser la transformación lineal que mejor se aproxima a f. Va a ser la función lineal que mejor se aproxima a f en una vecindad de ese punto, siguiendo las analogías con las funciones que ya habíamos visto anteriormente. Entonces es exactamente la misma interpretación de esa cosa, y con esto ya hemos aprendido a calcular cuál es la derivada realmente de una función, porque recuerden que la jacobiana es una representación de esa derivada. Pero la derivada, por ejemplo, de esta función que teníamos aquí, la derivada de esta función, pues es esto que calculamos acá. Ahora, la matriz jacobiana de eso es una representación de esta derivada, de esta transformación lineal. Entonces, eso, bueno, creo que ya llevamos casi una hora aquí, pues no hacerlo tan pesado, voy a pararlo aquí. Y en lo que sigue vamos a ver cómo calculamos la jacobiana de esa transformación lineal, aunque ya lo sabemos hacer, pero digamos siguiendo este análisis que
que empezamos con esto de los vectores tangentes. Entonces solamente recuerden eso, que la derivada, o sea, lo que tenemos es que una curva aquí bajo f se mapea en una curva en el otro espacio, y entonces la derivada lo que hace es mandar un vector tangente a la curva en Rn, mandarlo a un vector tangente a la curva compuesta bajo f en el punto f de p. Entonces, ¿qué es la derivada? Una transformación lineal que manda vectores tangentes de Rn en vectores tangentes de Rm. Eso es.